Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues bueno, nosotros, su amigo Jos y su servidora Maribel, estamos aquí en Hola, una ¿qué tal? nueva dinámica que estamos implementando para llevar a cabo información importante para ustedes, en donde podamos tocar corazones y conciencias, que ese es nuestro lema, ese es nuestro objetivo y es lo que nos encanta hacer. Y pues bueno, hoy traemos un tema bastante interesante. Bueno, a mí en lo particular me gusta muchísimo y sé que vamos a aprender juntos hoy aquí en este tema, que es la verdadera función de los padres. Y pues bueno, ¿quién mejor para hablarnos de ello que el experto? Pues bueno, yo le llamo sensei, gurú, brujo, bueno, pero sobre todo mi gran maestro del cual aprendo todos los días y que bueno, hoy tengo ese privilegio de que en esta dinámica podamos compartir y enriquecernos con mucha información, ¿vale? Entonces, pues bueno, hola Jos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maribel? ¿Qué tal a todos ustedes? Qué gusto saludarlos, como siempre, un placer poderles servir y en estos temas, como dice efectivamente Maribel, un tema sumamente apasionante el que vamos a tocar hoy y va a ser un tema profundo, un tema que atañe a todos nosotros, porque aquí, ustedes lo saben, y no nada más aquí, en cualquier lado del mundo, el núcleo familiar es fundamental. Pero en ese núcleo es donde vivimos todos nuestros equívocos, pasiones y conflictos, a veces muchos más conflictos dentro de casa que fuera de casa, ¿no? Sí. Entonces el tema que ahorita Maribel nos hace favor de presentarnos es apasionante, ustedes lo van a ver, quédense con nosotros, no se van a arrepentir, va a estar sensacional. A ver, Maribel, ¿qué nos dices? ¿Qué tema Pues mira, va a ser hoy? yo creo que una de las formas, a mí me gustaría realmente empezar como con una reflexión, ¿no? En donde pues, para mí es importante, yo creo que también para todos nuestros seguidores, es realmente como reflexiones. ¿Qué desean los padres para sus hijos? ¿Qué es lo que realmente se desea? Escucho que ven que quieren que sus hijos sean felices, pero realmente saben qué necesitan sus hijos, realmente saben cuál es la verdadera función que dentro de esa función que se les dio o ustedes mismos decidieron de ser padre o madre, saben realmente cuál es. Entonces me gustaría que realmente es lo que con lo que iniciáramos yo para poder saber que como hijos qué realmente esperamos de nuestros papás. ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que esperan ellos de nosotros y nosotros realmente qué deseamos para nuestros hijos? Así. Maribel, ¿qué es lo que deseamos, verdad? Porque son muchos los deseos, deseamos muchas cosas para nuestros hijos. Nosotros deseamos que vivan felices, que vivan sin condicionamientos, que vivan libres, que vivan sin ataduras, sin peligros, que vivan sin estrés, con una vida más tranquila, más padre, que no sufran lo que nosotros alguna vez sufrimos. Queremos evitarle ese tipo de cosas, de situaciones a nuestros niños, que tengan paz, que tengan salud, que tengan bienestar, que se encuentren a esa persona, se maneja mucho, ¿no? Ese príncipe, esa princesa, ¿no? A esa persona, definitivamente, que los ame, que los quiera, que los proteja, que los cuide, o que ellos mismos se dediquen a cuidar a su contraparte, a lo que es su pareja, su bella pareja que quieren encontrar en la vida. Deseamos realmente que les vaya bien, pero lo fundamental de todo esto es que realmente lo que deseamos es que ellos, Maribel, ellos sean felices. Eso es realmente lo que un padre, una madre desea para sus hijos, ¿no? Oye, Jos, pero ¿y entonces qué sucede? Porque generalmente todo esto que tú comentas de que los papás desean que como hijos seamos felices y estemos bien y no suframos y demás, ¿por qué regularmente sucede lo contrario a esto? Si como padres es lo que desean, ¿qué crees que esté ahí sucediendo en donde sucede algo completamente diferente? Sí, diferente, y también lo curioso es que no se desea para los hijos que sean multimillonarios o lujos o X cosa, es que sean felices. Eso es lo que realmente deseamos, pero como tú dices acertadamente, no sucede. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué si el deseo es ferviente, es honesto, es muy puntual? ¿Por qué no suceden estas cosas? Porque deseamos esa felicidad, pero nos confundimos en el concepto de felicidad. Y nos olvidamos que la felicidad es una decisión, no es una acción, no es como muchos, un camino, un objetivo, es una decisión. La persona que desea ser feliz
va a hacer el ejercicio suficiente, la actuación suficiente. O sea, no dependería de nadie, sino propiamente de uno mismo. Así es, pero para eso pues necesitamos las bases, ¿no? Claro. Las bases que son nuestros padres, el núcleo familiar, para que nos vayan conduciendo a esta asertividad de comprender lo que es la felicidad y abocarnos a esa felicidad. Pero ¿qué hacemos los padres? Los padres, como queremos que los hijos no sufran lo que nosotros hemos sufrido en algún momento, sucede que comienzan no nada más a proteger, que es una de las funciones primordiales cuando los hijos, yo les llamo los cachorros, tú sabes que yo hablo mucho desde el aspecto biológico, que eso es lo que trabajamos en lo que es el método Mesana, el método de sanación natural. Y entonces hablamos de que esta protección se va más allá y se convierte en una sobreprotección. Eso es lo que pasa. Una de las cosas es que la felicidad no se puede garantizar con sobreprotección. Lo que estamos haciendo cuando nosotros estamos sobreprotegiendo a estos niños es quitarles la posibilidad de aprender a conducirse por sí solos. Si es que se tropiezan, pues a levantarse, ¿no? Eso es muy importante. Y hasta ser independientes, ¿no? Porque con toda esta sobreprotección, ¿en qué momento se les enseña? Hay un dicho que dicen los papás, o al menos mi mamá, es de enseña, no les des el pescado, sino enséñales a pescar. Entonces, lo que entiendo yo es que con esto que hablas de la sobreprotección, a veces más bien es no cobijarlos del todo, sino también soltarlos un poco para que ellos también puedan aprender, y si se caen, por supuesto, María, sí. Dicen que el mayor aprendizaje que puedes tener es la práctica de las cosas. Si no practicas, pues ¿cómo te vas a volver maestro? ¿Cómo te vas a volver experto en eso? Sí. Entonces, los amamos y resulta que los sobreprotegemos. Comenzamos a ser personitas que a la larga, se oye fuerte, pero pues van a ser inútiles, van a tener una poca madurez emocional, les va a costar trabajo salir en la vida, y más y erróneamente, aparte de la sobreprotección, les damos el enfoque de que de las cosas más importantes que existen en este mundo es el dinero. ¿Por qué? Porque entonces si la personita no tiene el suficiente dinero que cree que merece, va a comenzar a sentirse mal. Oye, Jos, comentaste algo muy importante, fíjate. Yo creo que lo que tú dices, el hecho de genera una sobreprotección. Entiendo que con esa sobreprotección no se les ayuda a ser independientes. Pero más allá de eso, comentaste un tema muy importante que yo creo que es lo que hoy abunda demasiado, que es inteligencia emocional, inmadurez en la parte de inteligencia emocional. Sí, la parte cognitiva. Así es, o sea, creo que es importante porque puede ser que del tema material se tenga, ¿no? O haya una estabilidad en el aspecto material, pero ¿y qué pasa si emocionalmente soy una persona inmadura? Si nosotros le estamos dando prioridades a las cosas materiales, nos pueden afectar nuestras emociones. Es bien, nos dan comodidades, claro. Recuerden, son juguetes del ego. Nosotros tenemos el ego y lo vamos a tener todo el tiempo hasta que dejemos de respirar. Es una parte intrínseca, es parte de la esencia del ser humano, este aspecto mental, imaginario que nosotros tenemos para poder percibir esta experiencia de vida, ¿sí? Pero las cosas materiales no son tan importantes, de todos modos las van a adquirir, lo sabemos. En la vida todos adquirimos cosas materiales, pero no podemos dar la vida por ellas, eso es algo. Ahora, también otro de los aspectos de los padres, de esos equívocos, es cuando nosotros pensamos que si nos llevamos a los niños, a nuestros hijos pequeños, los vamos encauzando en estas grandes escuelas costosas, que muchas de las veces hacen un esfuerzo increíble los padres por tratar de sacarlos adelante, aunque no sea del nivel socioeconómico que tienen ellos. Resulta que cuando van avanzando cometen un equívoco muy grande. El equívoco que yo he observado a través de todos estos años con las familias y con los hijos es que comienzan desde preescolar, palito 1, palito 2 y palito 3, Maribel, comienzan a gastar impresionantemente. La mejor escuela de palitos 1, 2 y 3. No digo que sean buenas o malas las más caras o las menos caras, no tienen nada que ver. La calidad de educación es en casa. En la escuela siempre se da instrucción. La educación se da en casa, no se da en las escuelas. En la escuela se da instrucción y también reforzamiento de esa educación que se lleva desde el núcleo familiar.
Imagínense, una familia comienza a gastar de más, que no tiene esos recursos, y los comienza a gastar desde pequeña edad temprana del niño, y cuando llega la edad donde están en la pubertad, cuando ellos están en esta interacción social, cuando empiezan a tener amistades, salir con el novio, la novia, cuando empiezan a ser más independientes, resulta que los padres en un momento dado no tienen los recursos económicos para poderlos llevar a esas grandes universidades o grandes escuelas, y los hijos, estando acostumbrados a este paquete económico que llevan en la parte de educación, resulta que dice, pues si no me metes en esa escuela, no voy, ya no quiero estudiar, ya no me interesa, ni siquiera ya es el sentido de que si me gusta o no una carrera, sino si no vivo el estatus que me has tenido o me has mantenido durante cierto tiempo, yo ya no voy a estudiar. Son eso muchos los conflictos que se dan de esa naturaleza. Eso podría ser un ejemplo de que existe lo material, pero a nivel emocional no hay esa suficiente madurez como para Carencia. que se vea este ejemplo que tú comentas, para que se tome de otra forma. Sí. Digo, porque es padrísimo cuando los padres tienen esa posibilidad de mandar a los hijos a escuelas, como bien tú dices, si hay, costosas adelante. y demás. Claro, el nivel de educación es otro, pero como bien tú dices, la educación más importante es la que se da en casa, ¿no? Uh-huh. Eso es lo más importante. Así es. Y que, como bien lo comentas, no está peleado una cosa con la otra. No está peleado. Yo estoy tocando, no estoy en contra de ninguna escuela de paga. Lo que yo estoy diciendo es que cuando no se cuenta con los recursos, soy muy puntual, cuando no se cuenta con los recursos necesarios y se hacen grandes esfuerzos, no toman conciencia que a la larga los gastos van a ser superiores a veces a los ingresos de las personas para poder solventarlos. Okay. A eso me refiero. Fíjense, he visto personas que han trabajado de una manera pues muy asertiva, muy inteligente y asertiva, y dicen, bueno, yo ahorita estoy en estas escuelas que aunque no son las mejores, le da ciertas comodidades a mis hijos, y voy almacenando, voy ahorrando, hago un plan, puedo hacer un plan. Hay muchos planes de estos educacionales donde vas echándole como una alcancía para cuando llegue ese gran momento. Es una planificación la que se va haciendo para que no sea coartado este beneficio que se le está dando de poder estar en escuelas con un poquito más de, a lo mejor, instrucción académica, no sé, ¿no? De calidad, de renombre, pero es porque han hecho esa planeación. Entonces dicen, no gasto tanto en este momento porque no es tan necesario, es más importante la función de nosotros como padres para darles esta estructura de educación a nuestros hijos, y posteriormente con esto que hemos planificado y que hemos estado avanzando, vamos a tener los recursos suficientes para poderlos relacionar, para poderlos tener en un buen estatus, si fuese el caso. Pero si no, todas las escuelas oficiales también, yo creo que la importancia aquí es el alumno, no es la escuela. Cuando el alumno quiere, ustedes ven que hay personas muy importantes, personajes muy importantes en nuestro país que salieron de escuelas públicas. O sea, eso no hace la diferencia o no va a marcar un éxito. El hecho de que si voy de paga, éxito, si no voy de paga, no lo voy a tener. No es así, es la persona. Y si además en este esquema educacional desde pequeño los vamos induciendo o los vamos condicionando a esto que es muy común en las familias, del famoso premio y castigo, donde si haces lo que yo digo, te doy un premio, y si no haces lo que yo digo, te castigo. Esto de premios y castigos ya es totalmente obsoleto. Pero aún así he observado que se sigue manejando, Maribel, este tipo de cosas. Desafortunadamente continúan con ello. Entonces toda esta felicidad que se pretende garantizar con estos esfuerzos y sobreprotegiendo cosas materiales, esas grandes escuelas, o condicionamientos de premios y castigos para estos muchachos para que se porten bien, se ve amenazada, porque inconscientemente lo que está sucediendo es que nosotros como padres estamos proyectando nuestras frustraciones, nuestros miedos, esos conflictos que no pudimos resolver en un momento dado, y que queremos de manera inconsciente, soy muy puntual nuevamente en esta parte, de manera inconsciente los proyectamos y les estamos diciendo a nuestros hijos, como yo no pude, ustedes háganlo y lógrenlo. Yo me sacrifico, yo me muero en el intento, pero cúmpleme mi expectativa que yo no pude realizar. Y eso, en vez de beneficiar
va a crear más conflictos entre padres e hijos. A la larga así va a ser, Maribel. Y entonces, con todo esto, ¿cuál crees que realmente es la verdadera función de los padres? Porque, bueno, como bien tú lo comentas, hay muchos equívocos que evidentemente hacen los papás, pero pues como bien nos dicen, nadie nace sabiendo ser padres, ¿no? Así es, nadie nace. Entonces, así como hay ciertos equívocos que los padres hacen, ¿cuál sería entonces la verdadera función de los papás? Antes de entrar a detalle, porque cuando entremos en ese tema nos vamos a ir como en una autopista, ¿sí? Okay. Pero antes me gustaría decir que a veces pensamos que nuestros hijos se alejan de nosotros por este tipo de situaciones que estamos platicando, y no es de que ellos se alejen de nosotros, realmente nosotros alejamos a nuestros hijos de nosotros mismos, ¿sí? Nosotros alejamos a nuestros hijos cuando les gritamos en vez de entablar un diálogo, cuando los juzgamos constantemente, los estamos cuestionando, nuevamente las frustraciones, yo me equivoqué, no quiero que te equivoques, deja que se equivoque para que pueda aprender, es muy importante. Sí. Esto de los castigos también, por más que me los quieran disfrazar a veces de consecuencias, es la consecuencia de tus actos, pero ahí te voy, ¿no? Ya ahí te va el castigo, ¿no? Castigas a cada momento. Muchas veces realmente tú eres la que estás explotando, y como tú estás enojada, pues ahora te voy a castigar. ¿Por qué? Porque yo estoy enojada y tú no estás haciendo lo que yo quiero. Y entonces eso es un poco mucho absurdo. Parte del castigo es también una consecuencia de alejamiento. Así es también. Cuando nosotros ridiculizamos a los hijos en público, cuando queremos presentarlos sin saber cómo son ellos, cuál es su verdadera personalidad o su esencia, si es una persona tímida y que tenemos que trabajar con ellos para irlos encauzando y que se puedan expresar públicamente. Bueno, sí, te puedes sentir hasta en ridículo a lo mejor, ¿no? Sí, no es la intención. Y párate a cantar la viborita feliz y roja, y el niño está llorando, la nenita, yo los he visto, yo lo he visto. No, bueno, sí, en eso es cierto. Los papás no son expertos en poner a uno como hijo en ridículo. Sí. Y llora el niño en ese momento y no quiero pasar, y los exhiben. Pero si hace rato en el baño le estabas cantando, pero en el baño, pero estaba solito. Entonces, ¿por qué no ayudarles para que se sientan seguros y que se puedan equivocar? Los hijos que se puedan equivocar y que les digamos que no pasa nada, es parte del aprendizaje. También otra de las cosas por las que los hijos los alejamos de nosotros es que no los escuchamos. No escuchamos sus necesidades, no escuchamos lo que ellos quieren. De verdad que ponemos oídos sordos a sus necesidades. Se nos ha olvidado que nosotros, Maribel, también fuimos niños, y al pasar a la adultez creemos que ellos deben de tomar conciencia desde nuestra perspectiva adulta, desde la visión adulta que tenemos. Por eso hacemos tantos cuestionamientos con los niños y queremos hacer niños perfectos. Y eso de perfectos es que mi niño no me da lata, no. Lo que estás buscando es comodidad para ti, porque si tú lo condicionas a que haga todo lo que tú quieres y él siempre te dice que sí, quien sale beneficiado eres tú, en tu zona de confort. Claro, pero entonces imagínate qué hace de ese niño, ¿no? Que todo el tiempo lo que nos dicen, pues hay que amar, respetar a los papás, ¿no? Pero ¿y en dónde existe esa independencia? ¿En dónde existe o esa las incongruencias, ¿no? También de estar diciéndole, no digas mentiras, pero dile que no estoy, ¿no? Es una muy común que se hace, ¿no? Que no tengo tiempo, pero no estoy haciendo nada, ¿no? Dile que no tengo tiempo, no estás haciendo nada porque no tienes el tiempo, claro, ¿no? Otra de las cosas que hace que los hijos se vayan alejando también, o que hacemos para que se alejen, es que los comparamos. Cuando empezamos a compararlos entre hermanos, la gran mayoría de veces entre hermanos son las disputas. Si se dan cuenta, en vez de que existe una alianza entre hermanos, genera choque. Hay conflictos de choque, porque existen las famosas y odiosas comparaciones con los hermanos, pero ves que la vecinita, mira, Carlitos de la vecinita, velo cómo es de buen portado y todo, y entonces tú eres el malo, y desde ahí ya se va manejando un concepto de dualidad, en el cual a dónde tengo que ir, a donde más me convenga para poder zona de confort, o las famosas etiquetas, estas famosas etiquetas que ya ha llegado al grado de verdad delicado de pasarlas a señalar estas etiquetas como conflictos mentales,
comenzamos con los hijos a decirles, eres un tonto, eres un inútil, no sirves para nada, se los decimos en un rato de enojo, pero no sabemos cómo los estamos marcando, porque ellos, recordemos que ellos son grandes exploradores, investigadores cuando son pequeños. Cuando son pequeños, su misma naturaleza de investigación los lleva a tratar de probar de todo y compran todo. Sí, es lo que te iba a decir, o sea, todo se graba, la verdad es que todo se graba. Y conforme vas creciendo, por supuesto que lo traes como hijo y creces y dices, claro, mi mamá de chiquito me decía tal, o mi papá de chiquita me decía tal, o me señalaban tal, y claro, creces. Yo decía que crece uno con todos esos traumas y luego ya cuando es adulto, en el actuar, pues resulta que uno sigue cargando esas maletitas, esos traumas que los papás generan. Pero, a ver, Dios, con todo es una locura, acciones, ¿no, pues es que sí, pareciera una locura. Si los amas, nada más. Si los amas, ¿por qué los dañas? ¿Cuál es el sentido de lastimar a tus hijos si se supone que son tus amores, por lo que vives, por lo que luchas? Yo te voy a decir algo. La verdad es que creo que desde mi punto de vista la función de ser padre o madre es una de las funciones y de las carreras para las cuales no existe ninguna universidad en donde te pueda decir, creo yo. Y mis respetos evidentemente a los que tomen esa decisión de ser padres o mamás. Pero entonces, con todo esto que, como bien comenta Dios, es una locura, ¿no? Entre todas estas situaciones que nos acabas de comentar, de gritar, juzgar, señalar, etiquetar, controlar, que todo a los papás se les tenga que decir que sí. Esta locura sucede entonces porque realmente no se conoce cuál es la verdadera función de los papás. Lo primero que tenemos que comprender, ¿no? Para comprender una función, necesitamos primero un antecedente, ¿no? De cuál es la función, qué es la función o de dónde parte ella, sino cómo vamos a saber, ¿no? Ustedes imagínense un ejemplo. O sea, que sí simple. Se podría, o sea, claro que sí se puede saber. Claro que se puede. Digo, llevamos demasiados siglos como especie como para no tener una idea, porque hemos visto grandes resultados en familias, con hijos súper exitosos, maduros emocionalmente, que han llevado una vida muy ad hoc, muy acorde a la armonía, al amor, a la concordancia, a la estabilidad emocional, que se han ocupado para orientar y guiar a sus hijos. Entonces, sí hay, no estamos hablando de una fórmula, que todos me aplican esa fórmula, pero sí debemos de saber que es factible esa fórmula, pero sobre todo, ¿de dónde comienza todo este conflicto? Pues entonces, ilumínanos, buen sensei. Vamos a tratar de comprender, cariños, a toda corazones, de dónde nacen todos estos conflictos, cuál es la verdadera función de los padres, cómo poder solucionar o minimizar todos estos daños colaterales que se hacen cuando nosotros no comprendemos cuál es el rol, cuál es el papel que jugamos como padre. Para eso necesitamos comprender un poco que nosotros somos una especie, nuestra propia biología, ¿sí? Se expresa, nuestra biología no distingue entre un ser humano y un animal. Somos animales pensantes, razonantes, somos animales inteligentes, que actuamos y que tenemos una enorme capacidad de adaptación. Pero fíjense, les voy a poner un ejemplo. Somos mamíferos, que no se nos olvide, que por ego a veces no es que eres un animal, inclusive lo utilizamos peyorativamente, cuando debería ser un orgullo decir, soy un animal. Pues ¿sí? Es que en realidad sí lo es somos. Que lo hacen de manera peyorativa, Maribel, así es. O luego dicen como que somos más animales que los propios animales, ¿no? Porque se supone que razonamos. Y con ese razonamiento no deberíamos de cometer nuevamente los equívocos. Fíjense nada más. Vamos a imaginar los escenarios desde el aspecto biológico, lo que es los animales, la parte del reino animal y del reino familiar. Fíjense nada más, enormes diferencias, Nosotros primero por ego reprimimos nuestro origen, no queremos reconocer que somos animales. Pero fíjense la inteligencia de los animales. Los animales generalmente, estoy hablando de mamíferos, porque es la especie a la que representamos, no están solos, no andan solos. Ellos se manejan en camadas, manadas, ¿sí? Jaurías, como se le quiera llamar. Yo voy a tocar el tema de manadas. Entonces, en el tema de manadas, fíjense nada más, hay un macho alfa, una hembra omega, y vienen todos los demás machos y hembras dentro de la manada. La manada tiene una función, que todos sobrevivan.
protegerse entre todos y un bienestar común, Maribel. Es muy importante que se entienda, un bienestar común, por eso van juntos, por eso cazan juntos, el alimento es para la manada, se reparten entre ellos y se fortalecen para ir avanzando, van creciendo y van avanzando y siendo cada día más fuertes como manadas. ¿Me explico? Ese es en el aspecto animal, del reino animal. Los leones, podemos hablar de muchos animales, especies. Ahora vamos a ponerlo en el familiar. Te voy a decir ahora. Ustedes realmente la familia la viven animales. Así la viven la familia. Todos estamos unidos, todos nos cuidamos, todos nos apoyamos, todos nos protegemos, todos nos repartimos todo lo que logramos en la vida para que vivamos igualitos todos. No sucede así. No. La parte de que nos une a nosotros son aspectos emocionales y afectivos. Dentro de la propia manada no se busca un bien en común. Realmente no es así. Vamos sobre nuestros propios intereses. Y si yo puedo pisotear al lado, o si puedo sobresalir encima, valga la redundancia, de mi hermana, de mi hermano, de mi primo, pues hombre, me siento, bueno, olvídense, Tarzán y Chita se quedan pequeños, ¿no? No, bueno, acá dentro de las familias está yo te apoyo, ¿no? Si requieres de mi apoyo, sabes que cuentas conmigo. Yo quiero lo mejor para ti, pero sabes que cuentas conmigo. Entonces, bueno, no se da de esta forma como bien lo comentas dentro de las familias. No, vamos a ser honestos, queridos amigos. Hay excepciones. ¿Por qué no se da? ¿Por qué si en los animales sí se puede dar y por qué aquí no se puede dar? Porque hay algo que se nos olvida en este aspecto biológico, que tenemos un comportamiento ya enquistado de nuestra especie. Nosotros nos comportamos de cierta manera, hasta donde hemos evolucionado, y eso pues obviamente es una influencia cultural, familiar, religiosa, social, dependiendo la etnia que se esté trabajando, el lugar del mundo, donde sea, pero finalmente hay un comportamiento biológico para todos los seres humanos. Eso es muy importante, todos lo tenemos. El águila, sus alas, nació para volar. El tiburón es un depredador, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces, hay presas, hay depredadores y hay presas, ¿me explico? Entonces, cada quien juega un rol en la naturaleza y nosotros dentro de nuestras comunidades se nos olvidan los roles. Ese es el problema, se me olvida cuál será mi rol de padre, cuál será mi rol de madre, cuál es mi verdadera función, qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que tengo que dejar de hacer para que el otro le haga o la otra lo haga, ¿sí? Eso se nos olvida. Y como estamos en esta sobreprotección o en esta guerra interna entre nosotros como pareja, cada quien agarra el rol como le convenga. Sí, o lo que bien dices, ¿no? A través de condicionamientos culturales, familiares, de sociedad y demás, pensamos que la función de padres es, tengo que ser un buen proveedor, darle lo mejor a mi hijo y demás. Y a lo mejor la otra parte es la que se olvida, ¿no? Esa parte afectiva. O nos vamos mucho a la parte material y a veces se descuida la afectiva. O al revés, ¿no? Se sobreprotege. Hay mucha sobreprotección y el resto no hay una buena dirección. Así es, hay causas que afectan este comportamiento y que comenzamos con los equívocos. No todas son de nuestra responsabilidad en su momento, porque hay cosas que vienen ancestralmente, nos llegan ancestralmente, nos llegan de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, bisabuelos, de nuestros propios padres, condicionamientos conductuales que se van dando, ¿no? Entonces vamos adquiriendo patrones de conducta, o un linaje lleva, una familia, un linaje lleva un cierto comportamiento. Entonces, como eres los Pérez González Goitia y Premier, casi te tienes que comportar de cierta manera. Entonces, imagínense por un momento una persona que viene a disfrutar la vida, las pasiones intensas, los deportes, a lo mejor peligrosos, u otro que viene a la paz, a la tranquilidad, a la meditación, los tergiversamos y los ponemos en entornos diferentes, sin saber cuál es su verdadera esencia de ellos. Nos olvidamos que más que padres somos guías y debemos de comprender que ser padre o ser madre es una función. ¿Qué quiere decir con función? Que es un trabajo como cualquier otro. O sea, la madre
no es una mujer, es una mujer que está haciendo un trabajo de madre. El padre es un varón que está haciendo un trabajo de papá. Como cualquier profesión, como ser abogado, arquitecto, doctor. Es una función, una función. Entonces, esa función está tergiversada, y si viene plasmada de todos estos antecedentes ancestrales, pues vamos a tener comportamientos que nos van a afectar y no nos van a dejar ser. Condicionamientos, prisiones simbólicas que nosotros tenemos, o que mentalmente vamos a hacernos en yo no puedo, hasta aquí, soy un tonto, no puedo hacerlo, porque lo hemos escuchado, y finalmente ahí ya nos metieron dentro de este condicionamiento, de estos patrones, ¿no?, conductuales. Los roles no definidos, como yo decía anteriormente, estas discusiones de, bueno, ¿quién va a hacer qué con los hijos? ¿Cuál es tu responsabilidad, mi vida, mi esposa, mi esposo? ¿Cuál va a ser, o mi pareja, cuál va a ser el papel de cada uno de nosotros? Para ponernos de acuerdo antes de que sucedan los conflictos, pero si ya están, pues buscarles la solución, ¿no? La falta de estructuras es muy importante, principios, valores, que muchas veces los dirigimos hacia los demás, educamos a los hijos para que estos principios y valores se canalicen hacia los demás, hacia el entorno, hacia la sociedad, hacia el sistema, pero se nos olvida que primero tenemos que dárselos a ellos. Esa es una de las cosas que me gustaría profundizar estos temas, la educación basada en géneros, en fin, ¿quién va a pagar la factura por haber hecho una educación que es diferenciada? Porque ahora cada quien va a jugar un rol diferente cuando vaya creciendo. Claro. Mujer y varones ya no pueden caminar juntos, vayan a entrar en una competencia de géneros. Esa competencia, de géneros, claro, ¿no? Como hoy en día todavía lo vivimos. Me gustaría explicarlos a detalle. Bueno, ya sabemos la parte ancestral. No nada más viene porque me aprendí o mis abuelitos me educaron, viene en su parte genética. Conflictos, errores, dramas de antaño pueden afectar nuevas generaciones, Maribel. Te voy a poner ejemplos. Imaginemos que en un linaje, años atrás, hablando de bisabuelos, probablemente abuelos, imagínense, revoluciones y todo, delinquió, robó ese bisabuelo y se atesoró de riqueza, de dinero, de joyas, de oro, no sé, pero mal habidos. Entonces, sabiendo que lo hicieron de esa manera, esta información pasa a las siguientes generaciones, y entonces la personita que hoy está viviendo, este hijo, por más que lo tratas de impulsar, él dice, yo no voy a hacer dinero, de manera inconsciente. O sea, ya lo trae, ya lo trae arrastrando, y ya tiene un comportamiento que ni siquiera los padres ni siquiera lo han detectado, pero dicen, no le importa nada, y cómprate esto, no, porque me siento mal, en vez de sentirse bien. Y los padres no comprenden, como no saben su papel, pues no comprenden qué es lo que yo tengo que hacer. Sí. En vez de guiarlo, indagarlo, investigar a mi hijo, ver cuáles son sus dones, sus talentos, por qué actúa como actúa, y encaminarlo, no lo hacemos. Entonces aquí es delicado, es un tema que nosotros tratamos mucho en nuestra consulta, en nuestra terapia. Por ejemplo, con este ejemplo que acabas de comentar, ¿no?, de si viene una situación ya ancestral y no se conoce, los papás a lo mejor los conocen, evidentemente el hijo lo desconoce, ¿cómo hay dentro de la función de padres, cómo podrían los padres indagar sus árboles genealógicos? Es una muy buena tarea de padres. Esa sería como una de las primeras recomendaciones. ¿Qué pasa dentro de la función? ¿Qué pasa con nuestros árboles genealógicos? ¿Qué antecedentes hay que yo estoy viendo o estoy observando en mis hijos? Para saber si no es parte mía el conflicto, no parte de mí como padre, o como mi papel o rol que estoy jugando como madre, ¿no? En el caso de ustedes, las damitas. Uh-huh. Sino saber que, espérame, algo está pasando en mi árbol, pasó en mi árbol, se ha repercutido en mí y ahora se está volviendo a repetir en mi hijo. Necesitamos conocer un poco lo que es nuestro árbol genealógico, de dónde venimos, para saber a dónde vamos. Si no sabemos de dónde venimos, les aseguro que no van a llegar a ningún lado. Y ahí sí aplica lo que bien se comenta, que los errores de los padres los pagarán los hijos en la tercera o cuarta generación. Es un adagio que aunque no propiamente textualmente está hecho así, pero está enquistado así. En el inconsciente colectivo está enquistado. Por eso nosotros en la consulta vemos
que los abuelos, padres, hijos y nietos, los abuelos inciden en nietos y bisnietos. Por eso dice, los pecados de los padres pagarán hasta la tercera y la cuarta generación, y curiosamente no. Acertadamente así sucede. Nosotros lo trabajamos mucho. Sí, porque luego hasta los hijos no se parecen a los papás, sino se parecen al abuelo, o sacó los ojos del abuelo, o el cabello del abuelo, o si el abuelo... Ya es una fisiología, ¿no? Ahí sí ya es la parte biológica que está afectando. Las prisiones que yo les comentaba, las prisiones simbólicas, porque nosotros debemos de comprender que todo lo que hacemos parte de nuestro inconsciente primero y después hace que el consciente actúe de cierta manera. El 95% de nuestra esencia es inconsciente. Este inconsciente es el que nos hace respirar, parpadear, latir los corazones, hacer cosas que no las estamos pensando. El inconsciente no pasa por el proceso del pensamiento, es un actuar que no se toma. No se es consciente, la misma palabra lo dice. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de inconsciente es una grabadora que está metiendo todo, o sea, desde que es concebido. En nuestro inconsciente está todo, es como si fuese una computadora. Un ordenador. Ahí graba todo. Ahí se va a grabar. Disco duro. Desde que eres concebida, efectivamente, como un disco duro. Desde que eres concebida como persona, todo el proceso que pasa en el vientre, todo ese proceso gestal que se maneja, las cosas, conflictos, problemas que la propia madre o el padre han tenido, el niño está recibiendo todo, que se pone enferma la mamá, el niño de pequeño se va a enfermar, en el vientre pues ya está programándose para que cuando la madre se enferme, pues yo también, mamita, ¿no? Hay una lealtad familiar que va a incidir. Y aparte, como están unos vínculos muy fuertes con los padres, sobre todo con la madre, en los primeros años de vida, el papel de madre es fundamental para que los niños, los cachorros puedan sobrevivir, es fundamental eso. Todo eso se va grabando, Maribel, se va grabando dentro de ellos. Entonces, primero traemos todo ese bagaje, ¿no? Ancestral, después gestal, o sea, programas de mis ancestros, programas de mis progenitores, de mis padres. Y ya que estamos avanzando, ahora condicionamientos de ellos dentro de mi núcleo familiar. Entonces, un ser humano, a pesar de que llega tan libre, no llega tan libre, ya llega con un bagaje impresionante de cosas, situaciones, programas que a futuro lo van a llevar a tener conflictos incluso de salud, conflictos emocionales, conflictos energéticos, que es muy importante, somos seres de luz, energía, intelecto. Entonces este condicionamiento le hace actuar de cierta manera. Es decir, imagínense un águila que lo vamos a condicionar a que se vaya caminando y no volando. Así de terrible es lo que pasa con los hijos, ¿sí? Y ahora, nos vamos ahora a la social. Me condicionaste en casa, ahora viene un nuevo condicionamiento. Nos debemos comportar de cierta manera en la sociedad. Y si las sociedades son de estas sociedades que reprimen, entonces me reprimiste en casa, me reprimo en la sociedad. Y si además tengo esta cultura religiosa, o esta enseñanza religiosa, imagínense, me porto mal, me castigan en casa, me porto mal, me van a castigar en la sociedad, y me porto mal, Dios me va a castigar, o sea, y vas a andar de boca en boca. Y hay un Dios que te está viendo todo, que lo está viendo. Y te va a castigar, Entonces imagínense, castigo abajo, castigo en medio, castigo arriba, y luego si el peso cultural dice que los machos o los varones tienen que pisotear a las mujeres, o las mujeres a los varones, pues ahí está su machismo y su feminismo, la guerra total, condiciones de prisiones familiares, sociales, religiosas y culturales. Es terrible, todo esto va a afectar la biología de las personas y obviamente a futuro van a vivir las consecuencias, Maribel. ¿Sí? Todos estos sistemas de creencia a la larga se enquistan en el inconsciente y llevan y reprograman a la persona. Y así es como vamos por la vida, actuando con estas prisiones. Actuando, creciendo, tomando decisiones, pero todo a través o todo basado en estas prisiones de las que comentas, en todos los condicionamientos. Ahora, vamos a entrar al detalle, ¿qué función? ¿Cuál es la función? Les voy a poner un ejemplo muy práctico de cómo es el comportamiento que funciona en la biología, desde el aspecto biológico, para que tomemos conciencia que lo podemos trasladar a la parte
nuestro actuar en las familias. Okay. En la biología de los animales, la hembra está esperando un macho para poder procrear, para poder tener descendencia, sus cachorros. Entonces llega este macho, la preña y esta hembra tiene un cachorrito. Entonces este cachorrito, aquí es muy importante lo que voy a decir, necesita el 100% a su madre para sobrevivir. ¿Por qué? Porque lleva apenas su primera independencia, Maribel. La primera independencia, o sea, quiere decir cuando el ser humano va a hacer algo por sí mismo, es cuando se nace, en el momento del parto, ¿sí? Esa sería la primera independencia. La primera independencia del ser humano es el parto, y el parto lo vive el bebé. Es que la mujer está pariendo, el que tiene el parto es el bebé, porque parto significa ser expulsado de una situación, de una cosa. Y está interesante, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Está el tema interesante y está comenzando a llover, entonces va a haber un poquito de escándalo. ¿Está apasionante el tema? Hagamos una pequeña pausa. Una pausa y continuamos con ustedes, amigos.